Cordial saludo, me presento. Mi nombre es Alejandro Trujillo Silva, del grupo 352 de Psicología Social. A continuación, les voy a presentar a quienes me acompañan. La compañera Claudia, la compañera Paula, la compañera Lorena y el compañero Mayro. Les vamos a abrir la discusión sobre el panel. La primera lectura la tiene nuestra compañerita Paula. Paula, adelante. Gracias, compañero. La primera lectura nos describe los inicios y el surgimiento de la historia de las ciencias sociales, entre ellas la psicología social y cómo ésta se constituye como disciplina. También se desarrolló como ciencia autónoma de la filosofía y esto ocurrió en los siglos XVIII y XIX. Gracias a los nuevos descubrimientos científicos que contradecían las antiguas creencias y con la llegada de las diferentes revoluciones como la Revolución Francesa, kantiana, romántica, y también la industrial y demográfica, se produjo un cambio de mentalidad y esto condujo al modernismo y a la ciencia social. Esto quiere decir que hay una nueva organización social y una nueva constitución de pensamiento. Esto bajo la herencia de la Ilustración. El pensamiento moderno hace que el sujeto sea racional y se inicia el método científico y el empirismo lógico, que son modelos a seguir de la época que explican la conducta humana y social. Y es que aquí donde nace la psicología social sobre la base de dos modelos que explican la conducta humana. Uno de ellos seguía la línea de pensamiento donde consideraban que los seres humanos son animales irracionales a quienes la vida social otorga un cierto dominio sobre sus impulsos que permite establecer las condiciones necesarias para la construcción de una sociedad, y la otra que explica Saucedo, que es el control de la conducta del sujeto individual moderno mediante la razón. También para tener en cuenta que los aspectos epistemológicos e ideológicos fueron determinantes en la implementación de su metodología, y como propuestas teóricas como la de Ibáñez nos cuenta sobre los factores políticos que hicieron posible la creación de la psicología social. Igualmente la de Martín Baró nos explica que hay por lo menos 4 hechos históricos que marcan el nacimiento de la psicología social y las demás ciencias sociales. La primera es una mayor diferencia entre los grupos humanos, la concepción secularizada del ser humano, la revolución industrial y el desarrollo de una nueva metodología. La psicología social adquiere reconocimiento en los años 40 y 60 y se sigue practicando en nuestros días. Fue implementada en los primeros años del siglo XX en Europa y los Estados Unidos y tuvo como fin predecir y controlar la conducta de los individuos a través de la utilización de la razón y la ciencia. Le doy el paso a mi compañera Paula. Cordial saludo. Voy a hablarles de la psicología social en América Latina. La psicología social en América Latina tuvo muchos inconvenientes al inicio de su llegada, ya que pues normalmente en Latinoamérica presenta conflicto armado y otros sinónimos que nos hicieron quedar atrás por esos temas. Fue que la psicología social tuvo muy pocos avances en Latinoamérica. La psicología social en Latinoamérica, que a diferencia de países desarrollados, se posicionó algo tarde y con algunas dificultades, tanto económicas como políticas, pero su llegada dio un giro. A igual sus complicaciones se vieron desde el primer momento, con su precaria situación, que fue evidente, ya que en Latinoamérica se afrontan problemáticas sociales en los cuales se resaltan la religión, como la Iglesia Católica, y la falta de evolución por dicha creencias religiosas, las cuales no dejan evolucionar en la ciencia. Doy la palabra a mi compañera Lorena. Bueno, cordial saludo. La lectura es el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Pues esta lectura básicamente nos habla sobre los retos a los que se enfrenta el psicólogo social en la actualidad. Por decirlo de alguna manera, obstáculos para el avance del mismo campo. La comprensión que se determina para cada ser humano se vuelve más difícil de comprender para el profesional, teniendo en cuenta que la sociedad no ha encontrado un punto medio donde se pueda hablar, pero a su vez se pueda escuchar. Esto porque la realidad que se establece logra enfatizar la metodología con sucesos poco generalizados, y el campo social donde se relaciona el ser humano sufre cambios fundamentales y esenciales de formación de la misma realidad. Yes.
Bueno, Lorena, te cuento que pues haciendo un pequeño aporte y dándole continuidad pues a lo expuesto y enfocado en la teoría de Bocanegra, ¿sí? En el papel del psicólogo social en la realidad colombiana, es importante hacer una reflexión sobre la información y la poca importancia que se le ha otorgado al psicólogo social a través pues que de esta profesión en los amplios campos han desarrollado aportes y prácticas en dos áreas muy indispensables, ¿sí? Donde en la primera, ¿sí? La psicología propia relacionada con los pueblos originarios y una segunda, donde la psicología relacionada con el conflicto social y armado en Colombia, lo que esto conlleva a comprender de manera más profunda los fenómenos sociales en todo su contexto y pues generan dinámicas sociales para promover el cambio y la justicia ante toda una sociedad. Muchas gracias. Listo, compañerito, muchas gracias. Muy válidos todos sus aportes, ¿cierto? Por mí, pues quisiera despedirlos, pero sin antes hacer un banco de preguntas. Listo, entonces pues vamos a iniciar con la primera pregunta, que dice que si la psicología social influye en la evolución de un país primermundista. La compañerita Paula, por favor, me colabora con la respuesta. Compañero, esa pregunta es muy válida, ya que pues siendo la psicología una ciencia que da el estudio, exactamente en la psicología social, la función de esta es investigar y buscar nuevos, bajo la investigación o los avances científicos, generar nuevos aportes, dando de esta forma una mentalidad, dejando a un lado la mentalidad medieval y se abre paso a la evolución de las nuevas industrias y el comercio. De esta forma, desde la psicología podemos evolucionar y así fue como se vieron los grandes países como Europa, Estados Unidos, los cuales evolucionaron. Listo, compañerita, muchas gracias. Muy válida la respuesta, ¿verdad? Como segunda pregunta tenemos cómo se ubicó la psicología social en Latinoamérica. La compañera Lorena, por favor, me colabora con respuestas tan amable. Claro que sí, compañero. Bueno, esto se ubica en los años de la década de los 50 y se destaca por una línea de investigación. Se resaltan los efectos de la cultura sobre el comportamiento y la identidad social. Obviamente sin dejar de lado la relación entre identidad y conciencia social. Estos factores ligados a la injusticia social, la guerra, los valores tradicionales de la comunidad crearon una base para la psicología, donde el psicólogo social tiene un papel como agente de cambio. Dando, digamos, que paso también a que el psicólogo, gracias a esto, implementó nuevos factores para, pues, de esta manera, pues, indagar y establecer un campo de estudio un poco más amplio. Listo, compañerita, muchas gracias. Muy válida su respuesta. Como tercera pregunta tendríamos, ¿qué dificultades presenta un psicólogo social en Colombia para así poder desempeñar su labor? Por favor, la compañerita Claudia me colabora con la respuesta tan amable. Claro que sí, compañero. Bueno, como ya hemos visto y lo han expuesto mis compañeros, la psicología social en Colombia es una disciplina que está relacionada con el contexto histórico en el que se desarrolla. Más sin embargo, existe una preocupación por la forma en que se imparte y se construye conocimiento y cómo se lleva a cabo la intervención de la realidad social, ya que hay una intervención por medio de los agentes y las instituciones. Esto quiere decir que hay una interpretación de una problemática en contexto de realidad social, económica y política, y estas ejercen una influencia sobre las estructuras sociales. Los psicólogos sociales se ven en dificultades a la hora de impartir conocimiento debido a que sus bases científicas de cierta manera es deficiente y no tienen una formación amplia en ciencias sociales y humanas que les permita comprender el contexto social, cultural e histórico en la cual están inmersas las comunidades. No hay una lectura clara de manera que revele la postura del quehacer del psicólogo social y cuál es su papel en las estrategias, las dinámicas y la producción de conocimiento y conformación de comunidad, y qué aportan frente a la crisis humanitaria generada por la afección de las personas, los grupos, las organizaciones sociales, la situación de violencia, el conflicto que vive el país y los fenómenos sociales que la historia de violencia ha impreso sobre la realidad cotidiana. Problematiza la reflexión acerca de la relación que existe entre la realidad y recurre a la interdisciplinariedad de otras disciplinas
para buscar un buen camino y construir una respuesta frente a la difícil realidad social de nuestro país. En ocasiones no podemos llegar a muchas poblaciones alejadas por culpa de las amenazas de los grupos armados y por la geografía colombiana, que es muy sus armas y ser más empáticas y resilientes. Es de anotar que cada día vemos que está mejorando notablemente esta disciplina por medio de nuevas perspectivas y metodologías que se están aplicando en este campo. Listo, compañerita, muchas gracias, muy válida su respuesta, ¿cierto? Ya a forma de conclusión, pues nos referimos en la primera lectura sobre los inicios de la historia de la psicología, ¿verdad? En la segunda lectura, en la psicología en Latinoamérica, y como tercera lectura tendríamos la psicología social en Colombia y sus diferentes definiciones, ¿verdad? No me queda nada más que agradecerles por el buen compromiso, el desempeño para con esta actividad. Que tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Muchas compañero. gracias. Gracias, compañeros.